Ya. ¿Empiezo? Okay. Ya, ok, gracias. De todo, buenas tardes a todos los presentes. Soy la doctora de Córdoba, médico residente de emergencia. Bueno, continuando con lo que son las exposiciones, vamos a hablar de lo que es el ACV isquémico. El ACV isquémico básicamente es una entidad más frecuente dentro de la población, sobre todo en estos últimos años, la cual se ha incrementado. El ACV isquémico viene a ser básicamente la interrupción real del aporte sanguíneo en una parte del cerebro, que esta a su vez va a llevar a dar lugar a una isquemia o muerte celular y tisular en la región cerebral y consiguiente deficiencias neurológicas. También es conocido el cuadro de ACV como un cuadro de ictus, que viene a ser una lesión encefálica localizada causada por un episodio vascular que dura más de 24 horas. También puede llevar a algunas complicaciones y o secuelas. Aquellas que tienen una duración de menos de 24 horas son considerados como un ataque transitorio isquémico, las cuales no tienen secuelas. El ACV agudo en una emergencia neurológica frecuente es mucho frecuente. Incluso llegan a 7 millones de los casos anuales a nivel mundial y es la segunda causa de muerte después de la enfermedad coronaria. Dentro de lo que son los factores de riesgo, en primer lugar se encuentra el cuadro de hipertensión. Aparte de ello, un tabaquismo, dislipidemia, diabetes, insulinas, un cuadro de obesidad, sobre todo a nivel abdominal. Por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que son delgadas pero tienen un índice a nivel abdominal elevado también son propensos a tener este cuadro de un ACV, ya que desarrollan un cuadro hipertensivo. También el consumo excesivo de alcohol, falta de actividad física, o sea, lo que es sedentarismo. Los alimentos o las dietas ricas en lo que son grasas, sobre todo las grasas trans. También el estrés psicosocial y cuadros de depresiones también indican. Y también enfermedades como vasculitis. Y aquellas personas que tienen alto contenido, alto consumo frecuente de estrógenos, sobre todo en mujeres en edad reproductiva, que son propensos a sufrir este cuadro de accidente cerebrovascular. Dentro de los que son factores no modificables, tenemos a aquellas personas que han tenido un ACV previo del sexo, sobre todo en edad, en este caso masculina, en el sexo masculino, una edad avanzada, mayores de 65 años, antecedentes familiares que hayan familiares o personales de un accidente, de un ACV, aparte también de tener cuadros o antecedentes de infartos. Dentro de lo que son los tipos de ACV vamos a tener dos, que son el ACV isquémico y ACV hemorrágico. El ACV isquémico es más frecuente en un 80 o 90% de la población general, y un hemorrágico que básicamente cumple un 20% de la población general. Dentro de lo que es accidente vascular isquémico, vamos a tener de dos tipos, que es el ACV trombótico y embólico. Estos tipos de ACV isquémicos representan básicamente, como le indicaba, ¿no? Entre 80 y 88% de todos los ataques cerebrales. Ahora, aquí en esta imagen. Como le indicaba, el más frecuentes van a ser el ACV trombótico. Como vemos aquí en esta primera imagen, los accidentes trombóticos es el tipo más común, que se va a producir cuando, ¿dónde está mi puntero? Cuando un ratito, ya. En la primera imagen, el ACV trombótico es el tipo más común. Se va a producir cuando hay un coágulo sanguíneo, o sea, un trombo que va a obstruir básicamente el flujo sanguíneo en ciertas partes del cerebro, sobre todo aquellas que tienen menos diámetro. En este caso, el trombo puede formarse ya sea en una arteria afectada por aterosclerosis, y estos van a producir la obstrucción. Ahora, un vaso sanguíneo que está estrechado por este ateroscleroma tiene mayor posibilidades de ser obstruido, en la cual se va a interrumpir el flujo sanguíneo, como vemos aquí en la imagen, y esto va a generar básicamente un cuadro de disminución sanguínea, ¿no? Y esto va a llevar a tener un ACV isquémico. Otro es un ACV embólico, como vemos aquí. El embolismo básicamente va a ser causado por un coágulo sanguíneo
que se origina en otro lugar, no aquí, sino en otro lugar, generalmente a nivel del corazón, y esto viaja por la sangre al cerebro. Este coágulo que va a producir, igual que el primero, va a obstruye una arteria que va a conducir al cerebro. Y esto va a producir básicamente la disminución del flujo sanguíneo y por tanto va a producir una isquemia. Generalmente este tipo de ACVs embólicos son más frecuentes en adultos jóvenes o aquellas personas que han tenido una cirugía previa, sobre todo pacientes que tienen un antecedente de fractura de cadera, de huesos grandes, ¿no? Fémur. O aquellos pacientes también que se hayan realizado alguna cirugía estética y que tienen comorbilidades como ser hipertenso, sedentarismo, también tienen este riesgo de poder producir un ACV embólico. Como comunicamos, ¿no? Son dos causas frecuentes, los trombos formados dentro del vaso y émbolos que son erradicados de otro lugar. Como ya le indicaba, la etiología de lo que es el ictus va a deberse a lo que es un trombo, producto de un ateroscleroma, que afecta básicamente las arterias extras e intracerebrales, que es la más frecuente que se localiza a nivel de la carótida interna. Y la otra es de los émbolos que migra del corazón, sobre todo aquellos pacientes que tienen antecedentes de fibrilación auricular. Y la arteria más afectada, la cerebral media, en 80%. Otro tiene un origen idiopático, 40%, o también aquellos pacientes que tienen un cuadro séptico, que con el mismo cuadro séptico va a disminuir básicamente el flujo sanguíneo y por ende va a producir un cuadro de isquemia, ¿no? Es un cuadro infeccioso que también va a producir un ACV. Ahora, como le indicaba, la primera causa de ictus va a ser la aterosclerosis de estos vasos intracerebrales. La segunda causa va a ser la cardioembolia, sobre todo en lo que es hipertensos con fibrilación auricular. Y el territorio más afectado va a ser la arteria cerebral media. Ahora, ¿cómo vamos a identificar o cómo clínicamente identificamos estos tipos de pacientes? Vamos a tener que evaluar a la clínica si el paciente llega, cómo llega, si presenta alguna sintomatología, signos de focalización. ¿Qué significan los signos de focalización? Si hay algún deterioro neurológico agudo, no crónico, sino agudo, como trastornos motor, que hay debilidad en alguna parte del organismo o en los brazos que no puedo movilizar, hay un cuadro de afasia, disartria, dificultad para yo poder articular, personas que puedan tener problemas para articular las palabras, o algunos presentan también una clínica de cefalea intensa. Pero generalmente este tipo de pacientes que presentan cefalea intensa son aquellos que presentan un ACV hemorrágico. En la isquemia, en ACV isquémico generalmente presentan deterioro motor, un deterioro agudo. ¿Qué significa? Debilidad de alguna parte, sea miembro superior o inferior a nivel crural. Hay trastorno del sensorio. También hay alteraciones neurológicas como de forma fugaz la disminución de la agudeza visual o hemorragias retinianas, que de momento abrupto, de forma aguda, presenta todo esto y ya estaríamos en una sospecha. O también clínicamente, ¿cómo podemos evaluar una irritación meningia? ¿Cómo evaluamos esto? Un dolor o rigidez a nivel del cuello, fotofobia, náuseas, vómitos. Como indicábamos, la clínica básicamente va a depender del lugar de la arteria que esté dañada. Si nosotros tenemos un coágulo o un trombo que afecta a la arteria, en este caso, o la parte del lóbulo frontal, parietal y temporal, vamos a tener que hay una hemiplegia. ¿Qué significa hemiplegia? Disminución de la fuerza de una parte del cuerpo. Eso médicamente se conoce como hemiplegia. Afasia, que dificultad para yo poder articular las palabras. Puedo entenderte, pero muchas veces no puedo pronunciar las palabras correctas. Desviación de la mirada hacia el lado donde está la lesión. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el lado derecho, mi mirada va a estar dirigida hacia el lado izquierdo. Significa que la lesión va a estar en el lado izquierdo, porque siempre a este nivel es contralateral. Ahora, como indicaba, también va a haber un cuadro de afasia, debilidad muscular, deterioro a nivel neurológico. Hay una
población que tiene un cuadro de ACV, pero inicialmente no puede presentar síntomas, o sea, está asintomática. ¿Qué significa eso? Generalmente estos tipos de pacientes que no presentan clínicas es porque está comprometida la arteria carótida interna, que inicialmente no tiene síntomas, pero pasado las 24 o 48 horas ya presenta una clínica. ¿Qué tipo de clínica presentan estos pacientes? Hemiplejías, o sea, la debilidad en una parte del cuerpo, ya sea superior o inferior o todo el hemicuerpo. También hay una amaurosis fugaz, que significa que viene a ser una ceguera monocular transitoria. O sea, está hablando o tiene una visión normal y de momento abrupto presenta una ceguera que no ve nada. Eso es una neurosis fugaz, pero con el transcurso de las horas ya se recupera la visión. Generalmente eso sucede en ataques isquémicos transitorios que tienen una duración de menos de 24 horas y las cuales no dejan secuelas. Presentan toda la clínica de un ACV, pero con un tiempo de menos de 24 horas. Y como su nombre dice, es transitorio, sin ninguna secuela. Generalmente se produce producto de un émbolo, porque el émbolo se queda impregnado, no pasa por la arteria. Luego suele pasar y el flujo sanguíneo se recupera y ya no hay lesión, no hay isquemia. Y ya la persona empieza a movilizar, empieza a hablar con facilidad, no hay asimetría facial, se recupera. Otro tipo, cuando tenemos una alteración a nivel de la arteria cerebral anterior, es muy raro, pero se presenta sobre todo en personas adultos mayores. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener también una hemiparesia a predominio plural contralateral, o sea, superiores, disminución de la fuerza de los miembros superiores, contralateral. Los reflejos van a estar ausentes, va a haber alteración de la marcha. Cuando hay una lesión de la arteria cerebral posterior, básicamente también vamos a tener alucinaciones visuales. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una ceguera o ver con tipos de destellos. Tenemos dos tipos, ¿no? Destellos, como unas lucecitas, como unas chispitas, o simplemente no podemos ver nada. Y después de eso, un trastorno del nivel del sensorio, no podemos recordar, afasia también podemos presentar. Y algunos pacientes pueden presentar cefalea de moderada intensidad asociada a náuseas y vómitos, pero eso es cuando ya este cuadro isquémico se está convirtiendo posiblemente en cuadro hemorrágico. Ahora, eso es clínicamente. A nivel de imagen, ¿cómo podemos diferenciar? Mediante imágenes, principalmente una tomografía, la cual, por ejemplo, llega una paciente con un cuadro agudo, con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 2, 4, 5 horas, que presenta toda la sintomatología. Yo le saco una tomografía, inicialmente no puedo visualizar nada, puede estar todo normal. Ahora, pero la paciente persiste con debilidad muscular, con una hemiparesia, con disartria, con asimetría facial, debilidad para yo poder articular las palabras, dificultad para poder visualizar. Tengo la clínica, pero imagen no me ayuda porque son eventos agudos que recién me han tomado menos de 24 horas. No se visualiza. Es por ello que si persiste la clínica, solicitar un examen de control a las 48 horas. Y ahí recién podemos ver si realmente hay lesiones o no. A diferencia de un ACV hemorrágico que se ve al instante, la lesión que presenta en un ACV isquémico, dentro de las primeras 24 horas, generalmente no se ve una lesión. Se ve pasada las 24 48 horas. Se pueden ver ya estos signos, pero eso sí, siempre tener en cuenta los signos precoces. ¿Cuáles son? El borramiento de los surcos, aquí podemos visualizar, y la diferenciación entre la sustancia blanca y gris. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar un ACV hemorrágico o un isquémico mediante las imágenes? Vamos a ver una isquemia. ¿Qué significa isquemia? Hay una hipodensidad, o sea, hipo, bajo, negro, a partir de las 12, 24 horas. Aquí vemos todo negro, ¿correcto? Aquí hay una isquemia. Aquí vamos ya a un ACV isquémico, que esto va a estar limitada a la isquemia focal. En horas no se va a ver mucho, como esto puede ser normal. Pasada las 12 o 24 horas recién vemos las lesiones. Otro que nos ayuda en el diagnóstico, imágenes, es la resonancia. Pero en esa básicamente
Si se solicita, las primeras horas también se puede visualizar o se puede ver algún defecto. Ahora, en una resonancia magnética con las nuevas técnicas de difusión y perfusión se pueden valorar los tejidos que se pueden salvar haciendo una fibrinólisis en las primeras 3 horas del ictus. También se identifican hemorragias, ¿no? Nos permite también poder diagnosticar un ACV hemorrágico. ¿Por qué indican aquí las 3 primeras horas? Generalmente, cuando presenta un cuadro de ACV y tiene una duración menos de 3 horas, menos de 4 horas y media, tenemos riesgo de poder salvar este cerebro. Pero si ya pasa este tiempo, ya no, y queda con secuelas. Pero básicamente va a depender qué tanto nosotros como profesionales podemos ayudar a que pueda recuperarse por completo o parcialmente. Y también el tiempo que se lleva a un centro especializado al paciente, ¿no? Generalmente, pasado las 6 horas, recién se visualiza o llega a un lugar especializado, cosa que ya no se puede realizar ningún cuadro de fibrinólisis. Otro que nos ayuda también al diagnóstico es la arteriografía, que se realiza para poder valorar estenosis carotidia, precirugías o para poder realizar tratamiento endovascular en la estenosis para el estudio de hemorragias, sobre todo un HCA o también un ACV hemorrágico. El ecodoppler carotidio transcraneal también nos ayuda solamente en aquellos casos que el hospital o tenga la capacidad resolutiva, ¿no? No en todos los hospitales contamos con este ecodoppler carotidio. Básicamente es útil para poder detectar estenosis de las arterias, vasos, espasmos y flujos colaterales, sobre todo para hacer seguimiento de un cuadro hemorrágico. Ahora, si yo ya tengo diagnosticado un paciente con ACV isquémico, ¿cuál es el tratamiento que yo realizar? Primero, una vez que yo haya corroborado ya el diagnóstico clínico, porque a veces en los centros de salud no hay tomográfico, generalmente yo tengo que basarme en la clínica, valorar. Primero, el objetivo primario es evitar y básicamente que sigan progresando, produciéndose más daños. Ahora, después, si yo logro tomarle una tomografía cerebral de urgencia, primero tiene que ser sin contraste, porque podemos realizarle sin contraste, que es más accesible que la contraste, ¿no? Ahora, los tratamientos se miden de 5 categorías. Ya tengo el diagnóstico, ahora me baso el tratamiento. Medidas de sostén. ¿Qué significa? Mantenerlo, priorizar, que no avance el cuadro isquémico, que no se produzca mayor lesión a nivel cerebral. Si yo puedo llegar a un lugar especializado para que le puedan realizar tromboembólicos, también anticoagulantes, antiplaquetarios y sobre todo neuroprotección. Ahora, las medidas de sostén. Esta básicamente, después de que se haya producido, inmediato es mejorar la irrigación de la zona de la penumbra isquémica circundante, ¿no? O sea, que no avance. Es importante prevenir básicamente las complicaciones que son frecuentes en los individuos que deben permanecer en camas, infecciones, evitar básicamente, ¿no? Que se progrese o que pueda producir mayor complicaciones. Incluso puede comprometer a nivel pulmonar o también a nivel cardíaco que puede producirse. En este caso, para poder yo reducir el trabajo del corazón, para mantener una presión dentro del rango normal, la frecuencia cardíaca, puedo utilizar algunos tratamientos como la betadolol. No todos los centros lo tienen, pero sería bueno tenerlo, ya que muchas veces nosotros nos basamos en el tratamiento con lo que es el captopril, que a su vez no nos ayuda en algunos casos, al contrario, nos complica produciendo mayor lesión a nivel cardíaco. Ahora, otras medidas de sostén es mantener una neuroprotección. La neuroprotección básicamente es mantener las presiones dentro del rango normal, la temperatura dentro del rango normal, que no sea tan elevada ni tan baja tampoco. Las glicemias también dentro del rango normal. Más adelante les voy a explicar en qué consisten las medidas de neuroprotección. Siempre que tengamos un diagnóstico ya de un ACV,
isquémico, o sea, la perfusión del ACV isquémico se asocia a una reducción de la discapacidad, mejoría de las actividades de la vida diaria, la reducción del déficit neurológico. O sea, yo tengo un paciente ya diagnosticado con ACV isquémico, tiene un tiempo de enfermedad menos de 4 horas y media, tengo chance de poder realizarle, de poder brindarle un anteplaza. Para eso, yo como centro hospitalario tengo que derivarle al centro más cercano e indicar, o sea, dentro de las primeras horas, tengo, si tengo un diagnóstico reciente, tengo hasta 3 horas de poder movilizar para yo salvar ese cerebro. Si ya logro llegar a un centro especializado para que le puedan realizar un tratamiento tromboembólico, administran lo que es el Atiplas, intravenoso a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, utilizando una dosis máxima de 90 miligramos. Que esto es básicamente el tratamiento de elección en estos pacientes de ACV isquémico. Ahora, pero esto básicamente, para ellos tienen que cumplir una serie de requisitos. No a todos los pacientes se les puede realizar este tipo de tratamientos. ¿En quiénes tengo que yo realizar? Uno, aquellos pacientes con síntomas o signos que estén entre 3 horas a 3 horas y media de evolución. Luego, según tiempo de enfermedad, entre 3 a 3 horas y media. Que sean menores de 80 años. Que se haya descartado ya que tenga un ACV hemorrágico. Que no tenga ningún tratamiento previo de algún anticoagulante. Que sea el primer episodio que tenga. No tener antecedentes de diabetes, hipertensión, un ACV, un cuadro de infartos, ningún tipo de patologías, ¿no? Sea la primera vez, ninguna comorbilidad. Ese tipo de pacientes tienen chance de poder nosotros realizarle poder realizarle un tratamiento de tromboembólico con alteplase. Ahora, si ya tengo este paciente con todos los criterios que sí que puede realizarse un tratamiento tromboembólico, tengo que mantener las presiones entre 185 y 110 para yo mantener el flujo sanguíneo adecuado. Ahora, pero esto, como le vuelvo a repetir, tiene que ser un centro especializado. No en cualquier lugar tiene que ser. De preferencia, un hospital de mayor complejidad. ¿Cuáles son los pacientes que no son aptos de recibir ese tipo de tratamiento? Aquellos pacientes que tienen presiones sostenidas mayor o igual de 185/100, que tengan alteraciones a nivel plaquetarios, trastornos de coagulación o que tengan glucosa menos de 50, que reciben tratamiento con heparina o que hayan recibido dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Ahora también que tengan alguna alteración, una mejoría precoz. A veces nosotros pensamos, ¿no? Ya, el paciente ha tenido un cuadro isquémico, ya de frente lo podemos trombolizar, pero si ha sido un cuadro de TIA, o sea que es un cuadro menor de 24 horas, en lo cual es transitorio y no va a dejar ninguna secuela, en ese caso no podría ayudar en tromboembolismo. ¿Correcto? O sea, por eso tenemos que buscar que si hay alguna mejoría, mejor dejarlo que solo termine su proceso, el pasar el émbolo y ya, porque sabemos que va a mejorar en algún momento. Y en ese caso ya no, sería una contraindicación para poder realizarle el tratamiento con alteplase. Otro, está contraindicada en aquellos pacientes que tienen un antecedente previo de ACV, también alguna cirugía que se haya realizado en los últimos 14 días, también antecedentes de una hemorragia digestiva o que hayan tenido un antecedente de infarto o que estén con un trastorno de nivel de conciencia, estuporosos, comatosos, esos están prohibidos. Ahora, pero nosotros, una vez diagnosticados, poder y trasladar a otro hospital de mayor complejidad, tenemos que brindarle un tratamiento antiplaquetario. El que siempre se ha usado es el ácido acetilsalicílico, que es el antiagregante más extensamente estudiado. ¿Correcto? Y se debe iniciar un tratamiento durante las primeras 48 horas del episodio agudo a una dosis de 75 a 150 miligramos por día. Y en situaciones agudas se requiere una dosis inicial de 150/325, casi como una dosis de carga para un infarto. Ahora, también como dentro del tratamiento anticoagulante se utiliza lo que es la heparina, la cual evita la propagación del coágulo dentro del vaso trombosado o también impide que se formen más émbolos. Dentro de las indicaciones también están las estatinas.
pero las estatinas, básicamente en pacientes que recibían estatinas al momento de la ACV, se recomienda su mantenimiento. Pero si nosotros tenemos un paciente con un ACV isquémico de recién diagnóstico y no ha recibido nunca lo que es la estatina, hay que valorar. Se debe valorar todavía el inicio, ¿no? De lo que es este tipo de tratamiento como atorvastatina, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros no debemos seguir? No debemos realizar. El uso de corticoides, que eso se ve frecuente en los centros hospitalarios. Llega un paciente con ACV isquémico y de frente le meten corticoide como la dexametasona. Eso no, eso está prohibido porque producimos mayores lesiones. Así que si ven un paciente con un cuadro de ACV, simple y llanamente derivarlo. Ahora, no colocarle lo que es nifedipino sublingual, no colocarle lo que es tratamiento glucosado, o sea, dextrosa, no, salvo que el paciente presente un cuadro de hipoglicemia. Pero dextrosa como tratamiento endovenoso, no. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder evaluar y dar un manejo inicial ante una sospecha de un ACV en el prehospitalario? Correcto. Primero, evaluar si tengo un paciente diagnosticado con ACV. Ya. Evaluar y también manejar la vía aérea, la respiración, la circulación. Ver, ¿está respirando correctamente? Sí. Frecuencia respiratoria está adecuada, frecuencia cardíaca. Ya. Monitorizar a nivel cardíaco. ¿Hay presente arritmia o no hay arritmias? Porque generalmente estos pacientes con ACV hacen fibrilación auricular y viceversa. También puede presentar alguna alteración a nivel respiratorio. Por eso se controla la saturación. Control de glucosas, control de temperaturas y trasladar lo más rápido posible a un centro de mayor complejidad. No está recomendado iniciar maniobras de reducción de presión arterial, aunque esté elevada. Por ejemplo, tengo un cuadro de ACV, pero tengo presiones elevadas. Está prohibido, o sea, no se le recomienda bajar de forma drástica las presiones, siempre con cautela, recordando que un ACV, lo ideal es mantener una presión menos de 180/110. Ahora, como indicar, no administrar fluidos endovenosos en exceso, porque si nosotros alguna vez, como centro hospitalario, llega un cuadro de ACV y de frente le metemos una vía, un cloruro de sodio, pero eso a la vez no nos ayuda, porque podemos producir edema pulmonar, podemos producir edema cerebral por el exceso de cloruro. No administrar fluidos con dextrosa en ausencia de hipoglicemia. Solo si presenta un cuadro de hipoglicemia se puede administrar fluidos de dextrosa. Si no hay cuadros de hipoglicemia, no. No administrar medicación por la boca, porque podemos producir un cuadro de aspiración y no retrasar el traslado, ¿no? Ni bien diagnosticado, tenemos que trasladar lo más pronto posible al paciente a un lugar de mayor complejidad. Por eso indica el traslado. Una vez diagnosticado, trasladar a un centro especializado. Ahora, hay algunos centros hospitalarios que ya tienen con lo que es el protocolo de ictus, como algunos no lo tienen. Por eso siempre se maneja con qué hospitales tiene y qué hospitales no. Nosotros cuando estamos en el área de atención primer nivel, tenemos que tener ese conocimiento. De esa forma, nosotros informamos. ¿Sabes qué? Tengo un paciente con un ACV con un tiempo de enfermedad de 2 horas. Ellos incluso pueden mandar la ambulancia para recoger al paciente y trasladarlo lo más pronto posible para salvar ese cerebro. Porque si nosotros pasamos las 4 horas y media, ya no podemos tener chance de poder realizarle lo que es el trombolizarlo y poder salvar el cerebro. Aquí lo principal es poder recuperar esa perfusión cerebral, porque generalmente eso es nuestro objetivo, ¿no? Poder recuperarlo. Si pasamos ese tiempo, ya perdemos todas las oportunidades. Ahora, nosotros como atención, como médico, como profesionales de salud, siempre tenemos que basarnos en la neuroprotección. ¿Qué significa la neuroprotección? La neuroprotección consiste en la aplicación de un tratamiento que prolongue la tolerancia al encéfalo, a la isquemia.
son un conjunto de medidas para prolongar básicamente la isquemia cerebral, ¿no? Dice, el interés por la neuroprotección persiste ante la posibilidad de contar con medicamentos inofensivos, incluso administrativos en el entorno prehospitalario o con trombolíticos. La neuroprotección, como su nombre dice, proteger al cerebro. Para eso, no es necesario ser especialista para ayudar al paciente. Simple y llanamente, yo diagnosticado, hasta que pueda llegar a un centro hospitalario, tengo que proteger ese cerebro. ¿Cómo yo protejo? Manteniendo unas presiones arteriales, manteniendo forma gradual una presión arterial sistólica menos de 180 y una diastólica menos de 110, ¿correcto? Ahora, también tengo que evitar que haya un cuadro de hipo e hiperglicemia, sobre todo hipoglicemia. Si tienen valores menos de 70 miligramos por decilitro, voy a producir mayor lesión isquémica, mayor lesión a nivel cerebral. Por ello, yo tengo, una vez diagnosticado un paciente con ACV, control de temperatura, glicemia y presiones. Son 3 cosas que yo debo controlar. Y también oxígeno. Para que de esa forma yo pueda ayudar a que no progrese este cuadro isquémico. La temperatura tiene que variar entre 37. No aumentar la temperatura. Si llega una temperatura mayor a 38, produzco lesión. Menos de 36, también produzco lesión. Por eso siempre normal la presión. Oxígeno, mantener siempre la saturación menor o igual de 94. Si me excedo al 100%, también produzco una hiperoxigenación y puedo producir daño cerebral. La disminución menos de 90 de saturación también va a producir, por eso, ni muy exceso, tampoco excedernos y tampoco tener un déficit, siempre dentro del rango normal. Ahora, del manejo del dolor. Paciente también con un cuadro de dolor hace que no tengamos un correcto control del flujo sanguíneo. Al presentar un paciente dolor intenso, hacemos que el flujo sanguíneo aumente, o sea, se acelere más de lo normal. Y eso no nos ayudaría, por eso el manejo del dolor también. Y también mantener una cabecera de 30 grados. Todas estas medidas de neuroprotección, nosotros, seamos profesionales o no, podemos ayudar al paciente a que no tenga mayor cuadro isquémico, hasta la llegada de un centro hospitalario de mayor complejidad. Y así evitamos las complicaciones, como una de ellas va a ser deterioro cognitivo, alteraciones que va a quedar ya como secuelas, como una afasia. Ya vamos a tener también un cuadros de hemiplegia, secuelares, que muchas veces es difícil poder recuperar en totalidad, ¿correcto? Y una vez con una correcta neuroprotección podemos salvar muchas vidas. Gracias.